Tu cerebro no busca la verdad. Busca coherencia, supervivencia. Y esto cambia todo. Porque si tu cerebro funciona a base de predicciones construidas por tu experiencia, entonces cambiar tu experiencia cambia tus predicciones. Y cambiar tus predicciones cambia cómo ves la realidad. Aquí es donde empezamos a entrar en un territorio clave: la neuroplasticidad. No vamos a desarrollarlo todavía, pero quédate con esta idea. Tu cerebro no es un destino fijo, es un sistema que se puede reconfigurar. Y antes de seguir, quiero que te hagas una pregunta y la dejes en comentarios. ¿Crees que tus pensamientos te controlan? ¿O empiezas a ver que son patrones que podrían cambiar? Porque lo que viene ahora puede incomodarte un poco. Si todo lo que eres es actividad cerebral, entonces, ¿qué es exactamente tu identidad? Tú sientes que eres alguien continuo, que hay una línea que conecta tu pasado con este momento, que existe un yo que observa, que decide, que recuerda. Pero cuando analizamos el cerebro, ese yo no aparece. No hay un centro donde viva tu identidad. No hay una neurona que diga, aquí estás tú. Lo que hay es algo mucho más interesante. Una red. Una red que integra memoria, emoción, percepción y proyección del futuro. Y cuando esa red funciona de forma coherente, aparece algo que sientes como identidad. Pero no es una cosa, es un proceso. Ahora presta atención a esto. Cada vez que recuerdas tu pasado, no estás reproduciendo un recuerdo, lo estás reconstruyendo. Tu cerebro reactiva patrones, pero los modifica ligeramente cada vez. Es como si reescribieras tu historia cada vez que la recuerdas. Y eso significa algo muy potente. Tu pasado no es fijo, es moldeable. Pero hay algo aún más impactante. Cuando imaginas el futuro, tu cerebro usa muchas de las mismas redes que usa para recordar el pasado. Es decir, no hay una diferencia tan clara entre recordar y proyectar. Y esto cambia completamente cómo debes verte. Porque tu identidad no solo depende de lo que viviste, sino también de lo que esperas vivir. Tu yo es una narrativa en constante construcción. Y aquí aparece algo clave que mencionamos antes. La llamada red por defecto. Se activa cuando no estás enfocado en el mundo externo. Cuando tu mente divaga. Cuando piensas en ti. Cuando recuerdas o imaginas. Es, básicamente, tu voz interna. Tu historia personal en funcionamiento. Pero tiene dos caras. Cuando se descontrola, aparecen la ansiedad, la rumiación, los pensamientos repetitivos. Pero cuando está equilibrada, te permite reflexionar, crear y darle sentido a tu vida. Más adelante vamos a profundizar en esto, porque entender cómo funciona esta red puede cambiar completamente tu forma de pensar. Por ahora, quédate con lo esencial. Tu identidad no es algo fijo. Es un equilibrio dinámico entre memoria, emoción y predicción. Y eso tiene consecuencias enormes. Porque si tu identidad es un patrón, entonces puede cambiar. No de forma instantánea, pero sí de forma progresiva. Cada experiencia que tienes, cada hábito que repites, cada pensamiento que refuerzas, está moldeando quién eres. Así que cuando dices, yo soy así, lo que realmente estás diciendo es, mi cerebro ha repetido estos patrones el tiempo suficiente como para que parezcan estables. Pero estables no significa permanentes. Y ahora vamos a entrar en algo aún más incómodo. La sensación de control. Tú sientes que decides, qué eliges qué hacer, qué decir, cómo actuar. Pero la realidad es más compleja. Tu cerebro inicia procesos antes de que tú seas consciente de ellos. Primero ocurre la actividad. Después, aparece la sensación de decisión. No significa que no tengas control, pero sí que el control no funciona como crees. Tu cerebro está integrando pasado, presente y futuro en milisegundos, y tú solo percibes el resultado final. Antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta honesta y la dejes en comentarios. Cuando haces algo impulsivo, ¿sientes que lo decidiste realmente? ¿O qué ocurrió antes de que pudieras detenerlo? Cuando dices, yo soy así, ¿lo dices como algo fijo?
o como algo que podría evolucionar. Porque después de todo lo que hemos visto, hay algo que empieza a quedar claro. Tu cerebro no está reaccionando al mundo, está construyendo un modelo del mundo, en tiempo real. No ves la realidad tal como es. Ves la interpretación que tu cerebro considera más útil para sobrevivir. Cada sensación, cada pensamiento, cada emoción, es una hipótesis. Ahora piensa en esto. Cuando alguien te critica, no solo escuchas palabras. Tu cerebro hace mucho más. Activa recuerdos similares. Evalúa tu posición social. Predice posibles consecuencias. Y en milisegundos, genera una respuesta emocional. Y tú la sientes como algo inmediato. Como si simplemente hubiera pasado. Pero no fue azar. Fue el resultado de un sistema que lleva años aprendiendo a anticipar, a protegerte, a adaptarse. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Qué hace diferente a tu cerebro del de otras especies? No es solo el tamaño. Es la organización, la densidad de conexiones, la capacidad de integrar información compleja, el lenguaje. Pero sobre todo, hay algo que lo cambia todo. La metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que piensas. Tu cerebro puede observarse a sí mismo, puede analizar sus propios pensamientos, cuestionar sus impulsos, imaginar futuros que no existen, crear escenarios y hacerse preguntas como esta. ¿Qué es la conciencia? Eso es extraordinario, pero también tiene una consecuencia: responsabilidad. Porque si tu cerebro puede cambiar, y además puede darse cuenta de que puede cambiar, entonces ya no eres un espectador, eres un participante activo. Estás influyendo en tu propia configuración mental. Ahora, antes de entrar en la parte final, quiero que te quedes con algo. Hay un fenómeno que experimentas cada segundo, y que, sin embargo, es uno de los mayores misterios científicos. La conciencia. El simple hecho de estar aquí, de saber que estás aquí, de experimentar pensamientos, emociones, recuerdos, de darte cuenta de que sabes. Parece obvio, hasta que te haces esta pregunta. ¿Cómo puede algo físico generar experiencia subjetiva? ¿Cómo pasa la actividad eléctrica del cerebro a convertirse en yo? Si miraras dentro del cerebro, no encontrarías un lugar donde viva la conciencia. No hay una chispa, no hay un centro de control, no hay un observador sentado dentro. Lo que hay son redes, actividad, integración. Durante años, la ciencia buscó un lugar específico: la corteza prefrontal, el tálamo, el sistema reticular. Pero la respuesta que empieza a tomar forma es mucho más interesante. La conciencia no es un lugar, es un proceso. Y para entenderlo, tenemos que hablar de algo fundamental: integración. Tu cerebro recibe información constantemente: luz, sonido, sensaciones internas, dolor, temperatura. Todo llega por canales distintos. Pero tú no experimentas fragmentos, no ves partes separadas, no escuchas piezas aisladas. Experimentas una realidad completa, unificada. Y esa unidad no viene dada, se construye. El cerebro coordina, sincroniza, integra, convierte señales dispersas en una experiencia coherente. Y aquí empieza a abrirse una puerta enorme, porque si la conciencia es integración, entonces entender cómo se integra la información puede acercarnos a entender qué eres realmente. Si estas estructuras se alteran, la conciencia puede desaparecer, no porque haya un lugar donde viva, sino porque se rompe la red que la sostiene. Y eso nos lleva a una idea clave: la conciencia no depende solo de actividad, depende de actividad integrada. No basta con que tu cerebro esté activo, las señales deben estar coordinadas, deben formar un patrón coherente, porque sin coherencia no hay experiencia. Y aquí entramos en algo fascinante. Existen teorías que intentan explicar esto. Algunas proponen que la conciencia surge cuando la información está altamente integrada. Otras dicen que aparece cuando cierta información se vuelve accesible a todo el sistema. No vamos a profundizar aún, pero quédate con esto: la conciencia no está en un lugar, está en la interacción.
es un fenómeno distribuido. Y aquí viene lo inquietante. Tu cerebro procesa muchísima más información de la que tú llegas a percibir. Detecta patrones que nunca notarás. Prepara respuestas antes de que seas consciente. Lo que tú llamas experiencia es solo la superficie, la punta del iceberg. Entonces surge una pregunta inevitable. Si todo eso ocurre fuera de tu conciencia, ¿quién decide lo que llega a ella? Y la respuesta es desconcertante. No hay un quién. Hay competencia. Distintas redes compiten constantemente, y la que logra integrarse mejor, gana. Y eso es lo que tú sientes como experiencia. Tu conciencia es el resultado de una victoria temporal. Ahora piensa en esto. Si todo fuera caótico, no habría experiencia coherente. Pero no lo es, porque tu cerebro se sincroniza. Millones de neuronas, activándose en patrones coordinados, como una orquesta sin director visible. Cuando distintas regiones se sincronizan, la información se integra. Y cuando esa integración alcanza cierto nivel, aparece la conciencia. No es actividad aislada, es coherencia en el tiempo. Y esto explica algo muy importante. No basta con que el cerebro esté encendido. Tiene que estar organizado. Por ejemplo, en estados como la anestesia profunda, puede haber actividad cerebral, pero sin integración, las redes dejan de comunicarse correctamente. Y entonces, la conciencia desaparece. Lo mismo ocurre cuando esa comunicación se fragmenta. Y esto nos deja una pista clave. La conciencia depende de dos cosas: nivel y contenido. El nivel determina qué tan despierto estás. El contenido, qué estás experimentando. Cuando duermes profundamente, el nivel cae. Cuando sueñas, cambia el contenido. Cuando te concentras, ciertas redes dominan. Cuando divagas, otras toman el control. Tu experiencia no es fija, es dinámica, cambia constantemente. Y aquí viene algo aún más impactante. La conciencia no es continua, como parece. Tu cerebro trabaja en microinstantes, pequeños ciclos de integración, que luego une para crear la ilusión de continuidad. Es decir, tu yo constante podría ser una construcción. Ahora baja esto a lo cotidiano. Cuando miras a tu alrededor, no percibes todo. Tu cerebro selecciona, filtra, prioriza, simplifica. La atención decide qué entra y qué queda fuera. Y eso no es un defecto, es una estrategia. Porque si percibieras absolutamente todo, sería imposible funcionar. Pero aquí está el punto clave. Si tu experiencia consciente es solo una parte de todo lo que tu cerebro procesa, entonces no solo desconoces el mundo en su totalidad, desconoces la mayor parte de lo que ocurre dentro de ti. Y aún así, sientes que estás al mando. Y esto nos lleva a algo aún más profundo. Si la conciencia es una construcción, si tu identidad es un proceso, si tus decisiones empiezan antes de que las notes, entonces, ¿quién eres realmente? Y más importante aún, ¿quién es ese yo que siente que está observando todo esto? Porque en el siguiente episodio, vamos a explorar exactamente eso, ese testigo interno, esa sensación de yo que parece estar detrás de la experiencia. Y lo que vamos a descubrir puede cambiar completamente la forma en la que te ves a ti mismo. Si quieres entender cómo funciona realmente tu mente y descubrir qué hay detrás de esa voz interna que crees ser tú, suscríbete al canal, porque lo que viene no solo te va a hacer pensar diferente, puede cambiar la forma en la que experimentas tu propia vida.